Como todos los martes hablamos con nuestro médico veterinario de cabecera. Estamos con Alan Carneiro de Veterinary Medical Center. ¿Cómo estás, Buenos días Alan? a todos, ¿todo bien? ¿Estamos violetas? Está Hoy- Violeta también, Alan. Ah, mirá. Es la nueva onda. Te falta vos, monito. Sí, falto yo. Pero La yo barba. no tengo pelo. La semana que viene tenés que venir, Violeta. Claro, la barba, sí, sí. ¿Vos, mono, estás castrado? No, voy a estar castrado. Vamos a hablar Pero de castraciones. Yo castré a mi perro, a Floki, le mando un beso grande a Floki, el año pasado, o el año pasado. Sí. Está muy bien, está Muy bien. Eso es un gran ejemplo. Por eso Sí. vamos a hablar De castración. de castración Bien. en todos los, bueno, nuestros animales domésticos, ¿no? Los perritos, los gatos. ¿Se castran otros animales? Sí, conejos, porque a veces muchos son muy territoriales, así que se castran conejos. Conejas no es la habitual, pero sí se castran cuando tienen alguna patología uterina. Buenísimo. ¿Y por qué es importante castrar? Porque yo también conozco un montón de personas que tienen animalitos en sus casas y que dicen, no, sí, ya voy a ir. Ay, ¿sabes que yo nunca lo castré? Pero está bien, no pasa nada. No se estresa, no lo quiero hacer pasar por ese proceso traumático, dicen algunos. En hembras no pasa nada, eso es muy el machismo de la sociedad en general. En hembras no pasa nada, bueno, sí, la castro. Y es una cirugía mayor en hembras, machos no. Es una cirugía menor. Y pasa mucho, no, pobrecito, el perro. La hembra Claro. puede castrarse. Tenés 6 perras, una vez me pasó. Tenían 6 perras y digo, bueno, empecemos a castrar al macho porque va a ser el que haga desastres. O sea, castramos al macho, es más rápido, las hembras podés ir de a poco. Y no querían castrar al macho. Preferían castrar las 6 hembras primero y el macho no castrarlo. Pero eso ya es machismo en la sociedad también. Sí, porque Sí. también he escuchado, no, yo voy a dejar que tenga una alegría, Sí. que conozca la felicidad. He escuchado decir, estamos hablando de perros, gente, y la castración ayuda a un montón de enfermedades, ¿o no? Tal cual, tal cual. No, por un lado sí tenés el tema de las enfermedades y predisponen a un montón el tema de estar enteros, pero también por la ayuda de la misma sociedad y la salud pública y los perritos callejeros. O sea, si vos rescatás un animal, salvás a un animal. Si lo castrás, eso se dice mucho, salvás muchísimos. ¿Por qué? Porque una perra a los 6 meses ya puede entrar en celo y quedar preñada. Una perra promedio puede tener 4 o 5 cachorros, que a los 6 meses pueden llegar a dar más descendencia. Entonces, en un año tenés 10, 15 perros. Sí. O si no es más. Si son muy prolíficas las perras, puedes tener muchísimos más. Y además en la mayoría de los casos uno no se queda con todos los perros, es No, como que... los tiran. Claro. Acá no pasa mucho, pero en Buenos Aires, en las veterinarias donde he trabajado, entrabas a la veterinaria o salías de la guardia y encontrabas una caja llena de cachorritos y los dejaban tirados ahí. Entonces, acá no es que pasa mucho, acá directamente sí, es verdad que se tiran los animales, pero no tanto como es en Buenos Aires. En Buenos Aires obviamente tenemos un montón más de población. Es verdad. Así que vamos a empezar por el tema de castraciones. La castración ayuda muchísimo. Es mentira que necesitan tener una cría. Eso es mentira. No necesitan tener una cría, no necesitan tener una felicidad, como decías. Pero hay distintas versiones de cuándo castrar. Ok. Cada veterinario va a tener su librito o su estadística. Yo, lo que es hembras, tenemos 2 alternativas. Si castramos antes de los 6 meses, podemos, o 6 meses, 8, antes del primer celo, pongámosle, porque dependiendo las razas, muchos celos, una raza pequeña va a entrar en celo antes, más o menos a los 6 meses. Una raza gigante puede tardar al año, año y medio, ¿sí? Entonces eso es la variante de razas. Entonces, los perros de raza gigante entran al desarrollo y terminan de desarrollarse más tirando al año y medio. Entonces, si vos la castrás mucho tiempo antes, no hay un desarrollo de todo el aparato reproductor. Y eso puede llevar a consecuencia de tener incontinencia urinaria mayor, o sea, a largo plazo. Que si vos tenés un caniche, un chihuahua, que haga una incontinencia urinaria de 2 gotitas, no pasa nada. Pero si tenés un Terranova, un San Bernardo que esté con incontinencia urinaria, ya va a ser mayor el inconveniente. Así que, si la castramos antes del primer celo, podemos tener esa consecuencia. Pero, a beneficio, tenemos que disminuye la probabilidad de tener tumores de mamas a lo largo de su vida. Claro. Si la castramos antes del primer celo, la probabilidad de tener tumores de mamas en una perra es del 0.05%. O sea, nulo.
Si pasa el primer celo ya sube un 7 o un 10%. Y después del segundo celo ya tenemos 15-20%. Entonces, una vez que pasó los 2-3 celos, la probabilidad de tener tumores de mamas a lo largo de su vida está alto. Entonces, es recomendable hacerlo en el primero o un poquitito antes del primer celo. Ahora bien, para todos, o sea, si nosotros castramos de bebés, nos arreglamos ese problema de los tumores de mamas. No recomiendo castraciones muy temprana de edad, de 4 o 5 meses. Para mí, tirarlo a los 8 o 9 meses sería lo ideal. Eso en hembras. La castración es que estamos hablando de castración. Sacar el ovario, ¿sí? Muchas veces, cuando pasa más tiempo y castramos perras, ya esto en veterinarias, porque muchas veces las castraciones las hace Zoonosis y eso está muy bueno. Y para que la gente sepa, Zoonosis castra gratis, puede hacer pedir un turno e ir a castrar su mascota. Eso es buenísimo. Que también te lo pueden desparasitar, vacuna antirrábica gratuita, eso, sepan, para la población general es importante la salud de sus mascotas, así que por favor usen a Zoonosis que hace muy bien su trabajo. Así que bueno, entonces teníamos eso con el tema de hembras. Con el tema de machos, ya es otro cantar. El tema de machos yo prefiero, si no es muy territorial, por ejemplo en gatos a veces empiezan a marcar toda la casa y ya es incómodo para la persona estar con un gato no castrado. Claro. Pero trato que sea llegando al máximo del año. ¿Por qué? Porque la testosterona empieza a funcionar después de los 8 meses y empiezan a desarrollar los caracteres secundarios normales. Si castramos antes... No hay un buen desarrollo del pene, en los gatos es bastante complicado las obstrucciones urinarias o la cistitis idiopática que se pueden obstruir y eso trae muchas patologías. Entonces prefiero llegar al año y que se desarrolle bien el pene del machito. En tema de perros, exactamente lo mismo. Trato de que llegara la castración del perro tipo al año, pero todo depende del comportamiento del animal. No pasa nada, no van a cambiar su carácter, pero por ejemplo, si son muy dominantes o muy agresivos, sí los machos van a bajar un poco los decibeles, pero no es que le cambian al perro, porque muchas veces me dicen, no, porque no quiero que cambie de ser él, y va a hacerse él, pero no tan agresivo. Bien, entonces ahí tenemos las castraciones cuando son perros chicos, ¿sí? Que no tienen mayores inconvenientes. Ahora bien, tengo un perrito de 7 años, 8 años, y ahí empiezan las patologías. Por eso se recomienda castrar antes, porque vos tenés un perro de 1 año, riesgos quirúrgicos hay siempre. En medicina humana, en medicina veterinaria, riesgos anestésicos. Pero bueno, cuanto más chico es el animal, menos riesgo tenemos. Ya cuando tenemos un perro de 7, 10, estamos castrando perros de 15 años, con patologías, ya tenemos más riesgos. Tenemos un perro geronte con sus órganos que ya están viejitos y encima lo vamos a someter a una cirugía por una patología. Por ejemplo, en machos que no se castran tenemos tumores testiculares y problemas prostáticos. Excelente. Así que el problema prostático, a diferencia de, también eso para toda la población de hombres mayores de 30, 40, vayan a hacerse revisión de la próstata, a diferencia de lo que es las personas, los animales tienen problemas prostáticos benignos, que se llama hiperplasia prostática benigna, que sí da mucha incomodidad, problema de no pueden orinar bien, dolor, a veces no pueden defecar, porque se crece muchísimo la próstata. Y eso, el 90% es benigno. Hay una patología que es el adenocarcinoma prostático, que es muy malo, que es lo que nos pasa a nosotros, los hombres. Tenemos hiperplasia prostática benigna, pero tenemos mucha chance de tener adenocarcinoma prostático. En los perros es baja la tasa de incidencia del cáncer, por eso es que viene con un problema prostático, lo castramos, sea 7, 10, 15, con un prequirúrgico completo, obviamente. Lo castramos y a los 2 meses ya la próstata volvió a su tamaño. Wow, mira. Entonces es muy importante. Y muchas veces tengo perros orinando con sangre porque está la próstata muy inflamada y le decimos al propietario hay que castrarlo y no acceden por ser macho. Entonces, en resumen, no tienen excusa, porque además en Río Grande tenemos esta opción de que es gratuita, también está, bueno, a veces está el quirófano móvil. Obviamente, si ustedes tienen quizás como razas más elite, tengan que tener otro tipo de cuidado que no los van a recibir en zoonosis, pero bueno, es la responsabilidad de cada uno de tener a su mascotita, a su animalito, y cuidarlo, y no es como que, bueno, listo, le puse la primera vacuna cuando lo adopté y listo, ya está. Ya lo castré y está libre de pecados y maldades y enfermedades. Hay que ir regularmente, al menos una vez al año. Exactamente, una vez al año, porque sí pasa un montón. Me compré el cachorrito, le hice el plan sanitario de los 4 meses, o sea, llegué las 4 o 5 vacunas
y listo. El Bobby fue lindo hasta que terminó de crecer. Y después se nos olvidamos y pasan años y después ahí vienen las enfermedades y todos los problemas. Como para ir cerrando, Alan, ya nos estamos quedando sin tiempo. Estamos en la semana de vacunación antirrábica gratuita en Veterinary Medical Center. Sí, exactamente. Hasta el viernes o hasta que se nos acaben las dosis de vacunación antirrábica gratuita que nos dio gobierno, que están muchas veterinarias que están haciendo lo mismo, así que si nosotros nos quedamos pueden preguntar en otras veterinarias que están también en campaña antirrábica gratuita, así que aprovechen. Nosotros estamos en Venezuela 373 y el horario de la vacunación es por orden de llegada de 11 a 1:30 si mal no recuerdo y de 16 a 17 horas de lunes a viernes hasta este viernes inclusive. Excelente. Y algo que tienen que saber es que, por ejemplo, si yo escucho esto ahora en la radio y hace mucho que no llevo a mi perrito, a mi gatito, no es que simplemente le van a poner la vacuna antirrábica y ya está. No, Previamente se hace una consulta para ver que esté todo sano. Okay. Sí, obviamente la vacunación antirrábica es gratuita, la consulta es gratuita. O sea, porque tenemos que revisar al perro antes de vacunar. Entonces hacemos de punta de la nariz a punta de la cola que esté todo bien. Si está todo bien, pero por ejemplo tiene una masa subcutánea, le vamos a decir que le recomendamos posteriormente hacer una consulta veterinaria ya más especializada para ese tipo de patologías o, por ejemplo, le duele la patita o lo que sea, lo que se llega a tener. Así que sí, es importante la revisión y no voy a cansarme de decir, después de los 7 años, sí o sí, pedir todos los estudios. Nosotros en BMC tratamos de hacer todos los estudios, aunque el perro esté bien y que... ¿Por qué? Porque tenemos patologías que pueden ser que le agarremos a tiempo y no me generen un problema a futuro. Excelente, Alan. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos volvemos a reencontrar el próximo martes. Ya saben que encuentran a BMC Veterinary Medical Center en su dirección en Venezuela 373 y los atiende todo el equipo que es excelente. Muchísimas gracias, que tengan buen día.